Buenos días, buena tarde, buena noche según cuando mires este video. Espero que se encuentre bien, gozándose de la obra de Dios en su vida, su amor para contigo. Y de hecho, esto es lo que vamos a considerar este miércoles pasado. Le dimos una breve introducción a la epístola a los Efesios y después leímos juntos la epístola. En este momento quiero dar más de la introducción a los Efesios, la epístola a los Efesios, pero para poder hacer eso necesitamos entender un poco de cuándo y por qué escribió esta epístola el apóstol Pablo. Como dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, para entender un poco del trasfondo histórico de esta epístola, miraremos rápidamente a los viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje del apóstol, él comenzó en la ciudad de Antioquía de Siria, que era la iglesia enviadora, la iglesia base para su obra misionera. Y en ese momento pasó por la isla de Chipre, luego arribó a Perge de Panfilia, subió a Antioquía de Pisidia, luego a Iconio, Listra y Derbe, luego volvió por el mismo camino y después llegó a Antioquía de nuevo. Esto está en Hechos 13, versículo 1, hasta el capítulo 14 y 26. Luego, el segundo viaje, leemos de esto en Hechos 15:40 hasta el capítulo 18:22, donde él salió de Antioquía, pasó por la región de Cilicia, Galacia, Pisidia, Asia, y llegó a la costa de Troas, el puerto. De ahí subió a Macedonia, luego llegando a Cencrea y Grecia, y de allí pasó brevemente por la ciudad de Éfeso, donde dejó a Priscila y a Aquila, y luego se unió con ellos a Apolos, que también estuvieron ministrando allí por un tiempo, pero el apóstol Pablo había seguido el camino, llegando a Jerusalén y después a Antioquía. Ahora, en el tercer viaje, comenzando en el capítulo 18, verso 23, hasta el capítulo 21, versículo 14 del libro de los Hechos, otra vez salió de Antioquía, pasó por Cilicia, Galacia, llegó a la ciudad de Éfeso, y allí leemos que él ministró durante 3 años. Y su ministerio fue tan extenso que leemos en Hechos 19 que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Siguió después de Éfeso, fue a Grecia o Macedonia, después a Grecia, luego Macedonia, paró en Mileto, al sur de Éfeso, se reunió con los pastores, los ancianos de las iglesias de Éfeso. En Hechos 20 leemos de ese tiempo que él tuvo con los ancianos y después fue hasta Jerusalén, donde él fue llevado preso por los romanos porque los judíos lo querían matar. Entonces su viaje a Roma, él salió de Jerusalén por barco, fue viajando y llegó después a Roma. Y mientras que estaba en Roma, en una casa alquilada, guardado por un soldado romano, recibió visitas de hermanos de iglesias que se enteraron donde él estuvo y viajaron a Roma para verlo. Y uno de ellos eran de la ciudad de Éfeso y Colosas, y luego ellos llevaron las cartas o epístolas a los efesios, a los colosenses, a Filemón,
Y también había otra carta que él escribió en este tiempo a los filipenses, pero eso fue llevado por otras personas. Ahora, la epístola a los Efesios es una de las epístolas más sublimes y hermosas en su descripción de la persona, la obra y la iglesia de Jesucristo. Es la más sublime en describir las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Es la más sublime por la explicación de la posición y privilegios nuevos que tenemos en y por medio de Jesucristo. También es tan sublime por la descripción por su obra para su cuerpo, que es la iglesia. Y también por la descripción de nuestras responsabilidades que ya tenemos en Cristo. Y esta frase, en Cristo, o en Cristo Jesús, o en Él, u otras formas, es la frase clave de esta epístola. De hecho, leyendo la epístola, te animo que busques esa frase en sus diferentes formas. Yo he encontrado 26 veces, en 26 versículos, digo, donde encontramos esa frase. Por ejemplo, lean conmigo Efesios capítulo 1, versos 1 a 7. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, fíjense, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió Dios el Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y fíjense esto, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Y por último, verso 7, ¿en quién? En Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos y amigos, el hecho de estar en Cristo o no estar en Cristo determina todo, digo, absolutamente todo, en nuestras vidas presentes y en nuestras vidas futuras. De estar en Cristo o no determina nuestro estado delante de Dios. O estamos bajo su ira y su condenación, o somos aceptos en Jesús el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estar en Cristo simplemente significa que Él es el Señor de nuestras vidas. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si Jesucristo no es el maestro a quien sigues, si Jesucristo no es el soberano a quien obedeces, si Jesucristo no es el Dios a quien adoras y amas, entonces no estás en Cristo. Jesucristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y leemos estas palabras en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es un simple hecho de decir, sí, Jesús es el Señor. No, 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 no. Es
confesarlo con tu boca a Él y a todo el mundo, y mostrarlo con tus hechos y creer en tu corazón con todo tu ser lo que las escrituras enseñan en cuanto a Jesús. Y dice, serás salvo y estarás en Cristo. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, te ruego que consideres tu estado pecaminoso delante de Dios y que te arrepientas de tus pecados y que confieses tu necesidad de perdón y salvación a Dios el Padre. Y Él te dará en Jesucristo el perdón de todos tus pecados. Te redimirá en Jesús por la sangre de Jesús. Te redimirá, te comprará de la esclavitud del pecado. Y llegarás a ser acepto en el amado Jesucristo, hecho hijo de Dios por la fe en Jesucristo, y llegarás a ser, como Pablo nombró a los Efesios, santos y fieles en Cristo Jesús. En lo demás de nuestro tiempo en este momento, lo que quiero hacer con ustedes es mostrarle el desarrollo de la epístola a los Efesios que vamos a estudiar juntos durante los próximos meses. No sé cuántos, porque puede variar. Y si digo tal cantidad y llega a ser más o menos, tampoco quiero mentir. Por lo tanto, esta epístola se divide en dos partes principales, los capítulos 1 a 3 y luego 4 a 6. La primera parte, la parte doctrinal, nosotros vamos a llamar los capítulos 1 a 3 las verdades absolutas en Cristo. Y acá encontramos verdades absolutas que tenemos y que somos y que Cristo nos hace por su obra en la cruz de Calvario y por lo que Él es y ha hecho. En el capítulo 1 encontramos nuestras posesiones en Cristo. Podríamos aún decir bendiciones. Como dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego lo va nombrando. Esas bendiciones son nuestras posesiones que tenemos en Cristo y por el Padre y también en el Espíritu Santo. En los capítulos 2 y 3 encontramos nuestra posición en Cristo, lo que éramos antes de estar en Cristo y lo que somos como resultado de estar en Cristo. De hecho, el capítulo 2 comienza con un cuadro muy oscuro de lo que somos, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un cuadro horrible y feo, pero real de lo que somos sin Cristo, y luego va explicando lo que es nuestra posición en Cristo. Ahora, en capítulo 1 y luego en el capítulo 3 hay dos oraciones que leemos del apóstol Pablo para con los santos y fieles en Cristo. La primera oración encontramos en el capítulo 1, los versículos 15 al 23. Y la segunda oración encontramos en el capítulo 3 y los versículos 14 al 21. Cuando llegamos a cada uno lo vamos a evaluar bien y intentar aplicar eso a nuestra vida de oración también, en orar por los otros santos y fieles en Cristo Jesús. Pero esta es la primera parte de la epístola. Las verdades absolutas en Cristo, capítulos 1 a 3. Ahora, en los capítulos 4 al 6, encontramos el verdadero andar en Cristo. Y de hecho, mirando capítulo 4, 5 y 6, vemos 10 diferentes maneras
en que debemos andar al estar en Cristo. O sea, se refieren a diferentes áreas de nuestras vidas, a diferentes relaciones en nuestras vidas y a diferentes responsabilidades que tenemos ante nuestro Dios. Mírenlos conmigo rápidamente, estas diferentes maneras de andar. Primeramente en el capítulo 4, versículo 1 a 6, leemos que debemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados en unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego en los versículos 7 a 17, perdón, 16 debe decir, debemos andar dotados, o sea, con los dones que el Señor nos da, utilizándolos en servir a los demás en utilidad. Debemos estar siendo equipados por los pastores y maestros evangelistas para hacer el ministerio, el servicio de la obra de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esta porción también encontramos en el versículo 13 la meta de Dios para nuestras vidas. Es que lleguemos a ser como nuestro Salvador Jesucristo. Luego encontramos en el capítulo 4, versículos 17 a 32. Por eso digo, en la segunda parte debes decir 7 a 16, pero en 17 a 32 leemos que debemos andar distintos en transformación. Ahí va explicando que no debemos andar como los otros gentiles en la vanidad de nuestra mente, sino debemos andar en el nuevo proceso de transformación, de despojarnos del viejo hombre, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y de vestirnos con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esta porción encontramos que debemos andar distintos en transformación en una manera general y luego en maneras específicas. En el capítulo 5, leemos en versículos 1 al 7 que debemos andar devotos en amor, como hijos amados, dice el capítulo 5, verso 1. Debemos andar, versículos 8 a 14, difusos en luz. Lo voy a explicar más cuando llegamos a esa parte, pero el término difuso no solamente, o sea, tiene también la idea de estar desplegando la luz de Jesucristo en un mundo de oscuridad, de tinieblas. Debemos andar en la luz, dice. También leemos en el capítulo 5, verso 15 al 21, que debemos andar doctos en sabiduría, no como necios, sino como sabios. Y en esta porción leemos que debemos permitir que el Espíritu Santo esté llenándonos o controlándonos y dará luego los resultados de eso en nuestras vidas. En los versículos 22 al 33 leemos que debemos andar dedicados al matrimonio. Da instrucciones a las casadas, también instrucciones a los maridos y cómo debemos andar en el matrimonio, dedicados al matrimonio. En el capítulo 6, los primeros 4 versículos tratan el tema de la relación de hijos a padres, padres a hijos, y vemos que debemos andar disciplinados en obediencia. El término disciplina no significa solamente corrección, sino todo el entrenamiento que los padres darán a los hijos. Y lo veremos cuando llegamos a esa porción. Luego en los versículos 5 a 9 de capítulo 6 de Efesios, leemos que debemos andar diligentes en el trabajo. Trata con ese tema.
de ser diligentes en el trabajo. No importa lo que sea, no importa cómo son los amos, pero también en ese pasaje trata con los amos, con los jefes, con los gerentes, como los dueños de las empresas. Y por último, los versículos 10 a 20, leemos que debemos andar dependientes en oración, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando y utilizando toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Los últimos versículos de capítulo 6, que no están aquí en nuestro bosquejo, los versículos 21 al 24, son saludos y últimas instrucciones que el apóstol Pablo dio a los lectores de esta epístola, a los efesios. Hermanos, con todo esto, y el domingo que viene, Dios mediante, al arrancar con el tema de mirar a nuestras posesiones o bendiciones en Cristo, quiero dejarle con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh Padre nuestro, te damos gracias de corazón por las increíbles bendiciones y verdades absolutas que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, que Él dio su vida, sufrió y murió en la cruz. Luego fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y ahora Él está a tu diestra, reinando y gobernando este universo. El amado, en quien somos aceptos. Los que hemos reconocido nuestro estado pecaminoso delante de ti, nos hemos arrepentido de los pecados y confiado en Cristo para ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Padre, que nos ayudes a andar en el gozo que proviene de comprender y vivir esta verdad de que tenemos toda bendición espiritual ya en los lugares celestiales y que las riquezas inescrutables de Cristo que tenemos por el Evangelio de Jesús llene nuestros pensamientos, controle nuestras motivaciones, nuestras intenciones y que nuestros valores sean valores tuyos, basados en las verdades absolutas y que nos ayudes a andar dignos de todo lo que has hecho por nosotros, para nosotros y en nosotros, por Jesús. Padre, tú eres digno, el único digno de todo nuestro amor y adoración. Pedimos, Padre, que nos ayudes a andar dignos de ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor lo bendiga. Y como dice el último versículo de Efesios, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.